Y voy a empezar ya a ir como explicando para no perder más tiempo. Eh, Obviamente, como ya perdí casi 50 minutos con todos los problemas que tuve, voy a hacer lo más posible. Entonces, me voy a enfocar principalmente en lo que es la tarea, ya, más un repaso rápido de lo que es el control. Y si quieren, después ya como cuando lleguemos más o menos a las 7:30, que es como ya la hora que oficialmente debería terminar esto, no prefieren salirse porque tienen que hacer otras cosas o tienen, o sea, que tienen que hacer otras cosas, me avisan, lo cortamos hasta ahí y yo me preocupo de hacer como un mini resumen en video que se los puedo subir a curso, ¿ya? O como les digo siempre, si quieren podemos también tener una reunión en otro momento, en otro horario, para explicar también todo lo que a lo mejor puedan tener dudas de aquí, o sea, dudas de la materia que va a entrar en el control, ¿ya? Partiendo por lo que es la tarea, voy a ir como pregunta por pregunta explicando un poco cuál es la forma de abordar cada problema, ¿ya? Entonces vamos a partir con la P1. Que literalmente lo que tienen que trabajar aquí es la ecuación de transferencia radiativa, ¿ya? Lo que nos están dando es que tenemos una intensidad que es igual a 10 a la menos 4, ¿ya? Y que, bueno, ahí tiene todas las unidades de Hertz partido en Hertz por centímetro cuadrado por bla, 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 ¿ya? Sí, me están dando una intensidad, y esta intensidad es I de 0, o sea, esto es lo que yo veo salir de la superficie de mi estrella. Entonces, eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo sé, yo veo salir de la superficie de la estrella, es una intensidad que está dada por este valor. Y lo que me preguntan aquí es la temperatura cuando tau es igual a 2/3. O sea, me están preguntando eh, por la temperatura al interior de la estrella. Ya recuerden que tau va aumentando mientras más interno sea el punto de donde quiero saber las propiedades. Entonces, tau 2/3 me están preguntando sobre información respecto al interior de la estrella. Para este problema, como decía, es netamente necesario. Lo único que tienen que hacer es aplicar la ecuación de transferencia radiativa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que la ecuación de transferencia radiativa dice esto: yo tengo mi intensidad para un nu es igual a una intensidad inicial por una exponencial menos tau inicial, ¿ya? Y esto más la integral de 0 a un tau, o sea, de 0 hasta mi tau inicial de la función fuente por a la menos tau de tau, ¿ya? Esa es la definición de lo que es la ecuación de transferencia radiativa. Entonces, primero que todo, la gracia es en que ya, yo este valor es el que conozco. Eso es lo que yo sé. Y aparte, por la información que me dan en el enunciado de la pregunta, yo puedo hacer una suposición para la función fuente, ¿ya? Que esto va a ser igual a algo que depende de t. Vamos a ponerlo acá que... Voy a escribir aquí que s de b, o sea, la función fuente, se puede reemplazar
se puede reemplazar por algo que depende de la temperatura. Entonces yo puedo, y ese reemplazo, y eso es algo que a lo mejor no se ha explicado mucho y puede que no tenga muy claro. La gracia de poder reemplazar la ecuación, la función fuente, es porque yo la puedo sacar de la integral, ¿ya? Como la función fuente inicialmente no sabemos cómo se comporta, está en la integral porque puede depender de tau, pero con esta suposición, yo que puedo reemplazar esta función fuente por algún factor por alguna función que depende de la temperatura, yo puedo sacarla de la integral y después solamente tengo que integrar una exponencial, que eso es súper fácil. Entonces ese es el primer paso. Además, voy a borrar acá. Además, la intensidad en cero, este término, también se puede reemplazar por algo que depende de t. ¿Ya? Yo lo reemplazo inicialmente en esa pregunta, la idea no es reemplazar inicialmente por el valor numérico que a mí me dan, sino que reemplazar ese término en la expresión por alguna función que dependa de t. Y eso también lo puedo hacer porque, bueno, yo agregué en el enunciado, lo puse en el curso, que asumimos que la atmósfera es isotermal y además está en el equilibrio termodinámico local. Combinando esas dos informaciones, aunque en realidad bastaba con saber que la atmósfera era isotermal, yo puedo encontrar el reemplazo a esto, que depende de t, que es una función que es muy conocida. De hecho, lo expliqué como en el video que subí, donde se explicaba la ecuación de transferencia radiativa, cómo trabajar con la solución, ahí explico como los diferentes reemplazos que se pueden hacer. Ya de por sí, el saber que está en equilibrio termodinámico local me permite hacer un reemplazo para la función fuente, que eso es lo que está enunciado. Aparte, como es isotermal, puedo hacer una suposición más fuerte respecto a esto. Y con esos dos reemplazos, yo lo que finalmente puedo obtener es una expresión para I sub b en 2/3, que va a ser igual a algo a una función que depende de la temperatura. ¿Ya? Ahora el problema aquí está en que, claro, yo sé la relación entre la función entre, o sea, sé la relación entre la intensidad a una profundidad óptica de 2/3 con la temperatura. Esto es una F. Pero no sé cuánto vale esto. Pero esta misma relación también me va a permitir relacionar IB de 2/3 con la intensidad que sale de la superficie de la estrella, que eso es lo que yo sí sé, que es el valor numérico que me dan. Entonces, vuelvo a repetir, yo tengo mi ecuación de transferencia radiativa, que me dice que la intensidad que yo veo salir de la superficie es igual a la suma de una intensidad inicial por la exponencial de menos tau, más la integral de la función fuente por la exponencial de menos tau. Con las suposiciones que me permite hacer el enunciado, yo puedo reemplazar la función fuente por una función conocida que depende de la temperatura, que me permite sacarla de la integral, y también por los argumentos del enunciado puedo reemplazar el valor de IB0
o la intensidad que yo veo salir de la superficie, también por otro valor que yo conozco o sea, por otro valor, por otra función que también sé que depende de la temperatura. Yo puedo reemplazar ambos valores, IB0 y la función fuente. Con eso puedo despejar cómo depende la intensidad a una profundidad óptica de 2/3 con la temperatura. Yo puedo saber cómo va a depender de la temperatura. Y lo único es que además esta relación, cuando ustedes vean los términos, se van a dar cuenta que también les va a lograr llegar a una relación entre la función, o sea, intensidad a un tau 2/3 y la intensidad que sale a la superficie. Y como les digo aquí, el truco está aquí también, son proporcionales. Hay una proporcionalidad ahí que ustedes van a poder también encontrar gracias a esto. Entonces, como está en la proporcionalidad, y como tiene el valor numérico de IB0, van a encontrar el valor numérico de la intensidad a un tau 2/3, y después con eso pueden relacionarlo con la temperatura a un tau 2/3. Y así se resuelve la primera parte. ¿Ya? Es solamente encontrar eso y hacer esos cambios inteligentes que se pueden hacer en la ecuación de transferencia radiativa. Para la segunda parte dice que la estrella anterior posee un radio 2 veces el radio del Sol, el flujo recibido de la Tierra es tanto, a qué distancia se encuentra la estrella. Aquí es solamente jugar con los valores. Porque ¿saben el flujo? ¿Saben el tamaño? ¿Saben el flujo que nos llega a la Tierra? Ese flujo depende de la distancia. ¿Ya? Con eso ustedes pueden encontrar una expresión para el flujo total, o sea, sobre toda la esfera, que está a una distancia igual a la distancia de la Tierra a la estrella, y pueden encontrar cuánta energía va saliendo claro, cuánta energía está haciendo la estrella. Y esa energía es la misma que tiene que estar haciendo la superficie de la estrella. Entonces, como ustedes saben cuánta energía tiene que estar saliendo la superficie de la estrella, y saben cuánto es su radio, pueden usar ambos valores para encontrar el valor de la distancia. Porque, mira, se lo voy a poner acá. Porque además, fíjense, la forma es bien simple. Ustedes tienen el flujo en la Tierra, y eso es igual a la luminosidad partido en algo que depende de la distancia, que eso lo hemos visto varias veces. Es la luminosidad partido en algo. Pero al mismo tiempo ustedes saben que la luminosidad de esto es igual a un factor por el radio de la estrella, que lo saben, por temperatura. ¿Ya? Ustedes saben que esto pueden encontrarlo por la temperatura. Y por otros factores. Y la temperatura tiene un exponente acá, el radio puede tener un exponente aquí. Entonces ustedes pueden, a partir de, porque saben el radio, y como en la parte anterior saben la temperatura, pueden encontrar la luminosidad. Y reemplazando la luminosidad aquí, pueden encontrar la distancia porque el flujo lo saben. Entonces, así se resuelve la segunda parte. Es súper simple, pero tienen que recordar todas las suposiciones de cómo depende de la luminosidad de la temperatura, cómo depende de la luminosidad del radio, y después cómo usar ese valor con la distancia y el flujo que les dan que se recibe de la Tierra. ¿Ya? Y la gracia está en que tienen que usar la temperatura que les da la parte anterior. Y fíjense en algo muy importante. Hay una clave también en la pregunta anterior, que es que están diciendo que la atmósfera es isotermal. Recuerden bien qué significa que sea isotermal. Eso implica algo en la temperatura. ¿Ya? Que les puede servir como argumento en la pregunta 1. Pero eso es como abordar la pregunta 1. Para la pregunta 2, para la pregunta 2 es la aproximación de Eddington. Ya, para recordarles un poco, lo que hace la aproximación de Eddington es que yo tenía un punto, por ejemplo, y voy a considerar que ese punto está irradiando hacia afuera, ¿ya? Con una intensidad que es I+, o también se conoce como
y out, ¿ya? Y que también radia hacia adentro. Esto, por ejemplo, puede ser un punto en la superficie de una estrella. Entonces está radiando hacia afuera, pero también está radiando un poquito hacia adentro. Con una intensidad y menos, o que también se conoce, aparece en otros libros como y in. Porque in de hacia adentro, out hacia afuera. ¿Ya? Y lo único a lo que quieren llegar con esto, y lo único a lo que les piden llegar con esa pregunta, es unas expresiones que vieron en clases. Ya aquí, denme 2 segundos que se las voy a escribir para que igual las tengan a mano, pero ya. Aquí, lo único que les piden es encontrar que una expresión para esto, que también se puede escribir así, como la intensidad promedio, que es un medio y out más y in, ¿ya? Una para la presión, que es 4pi partido en 3c j sub no. Y para para el flujo, ¿ya? Que es pi y out menos y in. ¿Ya? ¿Y cómo? Entonces, esas son las expresiones a las que tienen que llegar. ¿Ya? J sub nu igual a un medio y out más y in, P sub nu, 4pi partido en 3c, J sub nu, que ese J sub nu se reemplaza por eso, y F, pi por y out menos y in. ¿Y cómo se resuelve esto? Esto es súper simple porque la forma para llegar a estas expresiones es netamente recordar que si yo tengo una intensidad que es efectivamente y out, por ejemplo, estoy inventando ya. Tengo intensidad total que es la suma de las dos intensidades. Yo tenía una expresión por AJ sub B que es igual a una integral de I por un integral de alguno sólido por varios términos. Para la presión de radiación también tenía una expresión que también dependía de I por varios términos. Y para el flujo también tenía una expresión que era una integral de la intensidad por varios términos. ¿Ya? Y es netamente reemplazar esto que está acá, aquí, aquí y aquí. O sea, es netamente reemplazar esa expresión de y out y in en estas integrales e integrar en los intervalos correctos. Y para eso, esos intervalos correctos, recuerdan que yo tengo un punto, entonces yo estaba considerando una media esfera donde está saliendo el y out y una media esfera donde está saliendo el in. El hecho de que sea una media esfera les dice bien como cuáles son los límites de integración que tienen que usar. Recuerden que esto depende más que nada como del ángulo. En este caso, el ángulo sólido, que ustedes lo pueden transformar en una dependencia con teta y con phi en las coordenadas esféricas. Y cuando es media esfera, ustedes saben entre qué intervalo está teta y entre qué intervalo está phi.
Entonces con eso pueden encontrar el resultado y llegan como a estas expresiones, las integran, les va a salir una expresión que depende de out e in y solamente tienen que comprobar que sean iguales a las expresiones que yo les acabo de escribir antes. Y con eso han ganado, por decirlo de alguna forma, porque como les digo, es solamente encontrar que llegan a los resultados que estaban antes. No tienen como que encontrar el resultado al solo. Como ya saben a lo que tienen que llegar, eso les da una pista más o menos de si su integración lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. ¿Ya? Pero es eso. Bueno, y acuérdense que también pueden haber otros factores, voy a poner como C, aquí voy a poner un factor K, aquí puede haber un factor T. No son temperaturas, nada, son factores numéricos, que puede ser 4pi o partido en C, cosas así. Entonces así resuelve es la primera parte de la P2. Es solamente usando esta definición de la intensidad que es I out más I in. Y recordando que tienen que reemplazar esa expresión en las integrales de cada uno de los términos, de la presión, del flujo y de la intensidad promedio, intensidad media. Y ahí resolviendo la integral, llegan al resultado. Y pueden asumir que I out, y ahí la gracia está en que ustedes pueden asumir que I out e I in ya no depende de la posición, o sea, no depende de teta o de phi, o del ángulo sólido, mejor dicho, sino que es un constante dentro de esa mini esfera, y eso les permite sacarla de la integral. Entonces resolver la integral es súper fácil. Para la segunda parte de la P2, que dice encontrar I más e I menos, de manera que yo puedo encontrar como I más igual a una función de la profundidad óptica, y menos, también en función, voy a llamar la otra función G, de la profundidad óptica. Eso es lo que me están pidiendo en la segunda parte. Sin embargo, la gracia está en que yo no necesito como para resolver esto integrar nuevamente ahora considerando un tau y como que resolver la ecuación de transferencia radiativa, por ejemplo, considerando estas intensidades. Sino que yo puedo encontrar relaciones de la forma, por ejemplo, y estas se las voy a dar, porque es una expresión que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, esta es una relación que ustedes pueden encontrar. 4pi partido entre C por J sub nu, que es la intensidad media, es igual a 1 partido en C por el flujo, por la profundidad óptica, más K. O sea que esto que estoy diciendo, la intensidad media en un punto de profundidad óptica tau es igual a, bueno, este factor por la profundidad óptica, o sea, este factor por la intensidad media, mejor dicho, es igual a 1 partido en C por el flujo a esa profundidad óptica por la profundidad óptica más una constante de integración. ¿Ya? Y esta constante está acá, ustedes pueden encontrarla imponiendo tau igual 0, porque esto se multiplica por 0, se va esto, y les va a dar cuánto vale K en función de J. Y la gracia está en que ustedes saben cómo depende J y cómo depende F de I out e I in, o I más y menos. Y por ende, reemplazando acá con esos términos, hay otra ecuación que tienen que usar, que no se las voy a decir porque
mi intención es que igual revisen. Todas estas ecuaciones están por si acaso, están en el libro guía, están en el libro An Introduction to Modern Astrophysics. Están todas estas ecuaciones en el capítulo de aproximaciones de Eddington, que es una sección del capítulo 9. Entonces, todas estas expresiones como esta están. Solamente tienen que buscarla y decir, ya, voy a ocupar voy a ocupar esta otra, y con eso puedo despejar y más en función de tau y menos en función de tau. Y con eso ya tengo lo que me están pidiendo ahí. Y después, netamente, me piden encontrar en qué punto la radiación es isotrópica. Y recuerden que radiación isotrópica quiere decir que I out, ya, y esto lo voy a también anotar, acá, como aparte, cuando digo que isotropía, esto implica decir que I out es igual a I in. O otra forma de escribirlo, I más es igual a I menos. ¿Ya? Eso es todo Eso es isotropía. Y recuerden que cuando me piden encontrar con un 1% de error, es... Ya, esta persona no se las había dado, pero cuando dicen no sé, un error de X%, el error del X% es que I out menos I in esa es la expresión del error. ¿Ya? Si X vale 1%, o sea, si es un 1%, esto es un 1. Si X vale 5%, esto es un 5. Si X vale un 20%, esto es un 20. Y así. Y esta es la expresión. Y out menos in partido en un medio, y out menos in tiene que ser igual, perdón, un medio más. Estoy simplificando este problema. ¿Ya? Solamente esa es la expresión para el error. Aquí, acuérdense que esto es si X igual 20%, es así. Pues, como es un 1%, este no es 0.20, este es otro valor. Pero así se calcula como lo que le piden, porque como les piden el tau, y con eso resuelven al tiro, porque ustedes recuerden que les piden a qué tau el error es de tanto por ciento, y como esto y out, y y in, ya los conocen en función de tau, lo pueden reemplazar acá y les va a dar el tau. Me están preguntando por el chat qué capítulos recomiendo del libro para hacer la tarea. Los capítulos para la tarea son el capítulo 8, que se llama Classification of Spectral Lines, o clasificación de líneas espectrales, y el capítulo 9. El capítulo 9 es Stellar Atmospheres, o sea, atmósferas estelares. Esos dos capítulos, capítulo 8 y capítulo 9 del libro An Introduction to Modern Astrophysics, son los que necesitan para poder hacer la tarea, y créanme que más que lo que sale ahí, no es necesario. Ahí están todas las ecuaciones que pueden llegar a necesitar, las definiciones de las integrales que pueden llegar a necesitar, todo lo que pueda ser necesario para resolver la tarea está ahí. Y también está para todo lo que sea necesario para estudiar para la parte de justamente atmósferas estelares, emisión, absorción, que vieron en clase. Ahí también está explicado. Lo único que no se explica mucho, o casi, o nada en realidad, es
lo que vieron que estaban relacionando, por ejemplo, con el tema de los coeficientes de Einstein y toda esa cosa. Para eso, yo les recomiendo que solamente se concentren en lo que eran las clases, porque mm, yo soy el encargado de cómo hacer la parte de desarrollo del control, que es la segunda parte, y yo no voy a agregar preguntas de ese tipo porque se vio muy poco, y realmente para trabajar con esos coeficientes se tiene que entender bien qué está pasando, y esos coeficientes son cosas que se ocupan más que nada en mecánica estadística y en mecánica cuántica. Entonces tienen como que tener un poco de conocimientos de esas materias, que no voy a asumir que los tienen porque son cursos de más adelante para los que sigan en la especialidad de astronomía o física. Y por ende no quiero usarlos porque es muy complejo de usar con el conocimiento que tienen. Y me están preguntando para el control, ¿qué capítulos recomiendo? Miren, los capítulos que entran sería desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 del texto guía, que es An Introduction to Modern Astrophysics, pero sáltense lo que dice esfera, se deben que saltarse el capítulo 1, en el capítulo 2, ahí pueden encontrar más que nada lo que es leyes de Kepler, ¿ya? Entonces ahí sí, ese sí entra. El capítulo 3 también pueden leerlo un poco, pero ahí habla más que nada de lo que es espectros continuos, por qué el espectro es continuo, ¿ya? Ahí pueden darle una repasada un poco, pero no es necesario que sea muy en profundidad. El capítulo 4 se lo saltan, porque es teoría de relatividad espacial. Capítulo 5, capítulo 6 también se los pueden saltar. El capítulo 5 le pueden pegar una revisada si quieren, porque habla un poco de lo que es la interacción con luz y materia, pero eso se desarrolla más en otros capítulos y se desarrolla más la interacción que se ha visto en clase, que esto, cómo se excitan los electrones de un átomo, qué es lo que ocurre, por qué hay absorción, por qué hay emisión. Que esa es como la interacción que nos interesa a nosotros, para esta prueba al menos. Y el capítulo 6 habla de telescopios. Entonces, eso sí que no les entra. No les entra telescopio. Y después, bueno, capítulo 7 es sistemas binarios. Ese sí o sí va a entrar. Capítulo 8 es espectros estelares, que está el tema de la ecuación de Boltzmann, de cuándo puedo ver cuántos átomos se encuentran en estado base en comparación con los que están en el segundo estado excitado, la ecuación de Saja también ahí. Capítulo 9 que es atmósferas estelares, que eso es como todo lo que tiene que ver con flujo, intensidad, presión de radiación, cuerpo negro, ecuación de transferencia radiativa, aproximaciones de Eddington, todo eso. Entonces, para recapitular, capítulo 2, estúdenlo. Capítulo 3, échenle una mirada, pero no es necesario como verlo tan en profundidad. Capítulo 4 se lo pueden saltar. Capítulo 5 también pueden echarle alguna mirada, pero tampoco en tanto detalle. Capítulo 6 se lo pueden saltar y capítulos 7, 8 y 9, eso sí o sí entra la gran mayoría de lo que está explicado ahí, si es que no todo. Y cuando digo si es que no todo es porque hay algunas partes, por ejemplo, en los capítulos que son como de modelos computacionales, que eso no se va a preguntar. Pero todo el resto es la materia que han visto en el curso. ¿Ya? Eh, ya. Para la P3 es netamente ocupar la distribución de Boltzmann. Ocupar esta ecuación de que NA partido NB es igual a... Tengo mi torpeo. GB partido GA. Seba, por si acaso quedan como 2 minutos y Sí, medio de la... sí, no sé por qué me está diciendo eso, porque me conecté con la cuenta de la U, que es la que tengo como con Zoom como Pro, pero bueno, si se corta, nos volvemos a conectar como para ir cerrando, ¿ya? Ya la menos EB menos EA partido en K por T, ¿ya? Yo, como les digo, les voy a subir la pauta de la auxiliar pasada con los problemas que faltaron, bien explicada, y justamente son problemas de este tipo, ¿ya? Entonces, solamente para la parte 3 es explicar, o sea, es aplicar esta ecuación, ¿ya?
La primera parte dice, ¿a qué temperatura el número de átomos del primer estado excitado es solo un 1% del número de átomos del estado base? El estado base es n igual 1. Vamos a cambiar. N1 es estado base. Y le preguntan para N2. ¿Ya? Y aquí una clave. Siempre el 1, como digo, 1 es base y cuando se habla de por ejemplo, se habla de primer estado excitado es N2. Tercer estado segundo estado excitado es N3. Tercer estado excitado es N4. O sea, cuando hablo del tanto excitado es 1 menos para encontrar el N. ¿Ya? O sea, base N igual 1, primer estado excitado N igual 2, tercer estado excitado N igual... o sea, segundo estado excitado N igual 3 y así. ¿Ya? Y solamente lo que tienen que saber entender es que dicen 1% y 10%. Entonces, ¿cuánto tendría que valer esta relación? Y con eso pueden despejar porque la generación la saben y la energía de cada nivel también la saben. Seba, disculpa. ¿Sí? En la ecuación de Boltzmann, ¿esas son la cantidad de átomos o son la cantidad o la densidad numérica? Es la densidad numérica. Ah, ya. Ah, bueno, Es la queda densidad menos de un minuto. numérica, Así que- es la densidad numérica promedio. Pero recuerden que, claro, una n minúscula y una n minúscula. Es como promedio. ¿Ya? Pero cuando ustedes están dividiendo entre densidades, es casi lo mismo que hablar Ah, sí, po. de número. O sea, la relación es la misma que la relación de hablar numéricamente en cantidad nomás. Porque como están considerando que es como el mismo volumen, es la relación entre el número de átomos de un estado con el número de átomos de otro. O sea, equivalente. Pero estrictamente hablando, sí, es con las densidades numéricas. Estoy grabando ahora de nuevo. Y bueno, estaba diciendo que justamente esto era densidad numérica. Y además recordarles que de acá ustedes pueden despejar la temperatura fácilmente, porque pasan este factor, lo pasan para acá, para este lado de la ecuación, aprietan el logaritmo natural les va a permitir bajar este exponente, y ahí pueden despejarte sin ningún problema. ¿Ya? Oye, Uh-huh. ¿era NB partido NA o NA partido NB? Es NB partido en NA igual a GB partido en GA, por Ya, la vale. exponencial de EB menos EA. O sea, menos EB menos EA, menos EB menos EA. ¿Ya? Y bueno, esto era... Y como les digo, yo ya sabía la proporción. En la pregunta 2, o sea, en la parte 2 de la pregunta 3, me dicen a qué temperatura se tiene que el número, ya, a una temperatura X, que se la dan, se tiene que el número de átomos en estado basal es igual al número de átomos en el primer estado excitado. ¿Cuántos átomos se encuentran en el segundo estado excitado? Ahí yo pensé que se entendía, pero tienen que expresar ese resultado en función de los átomos, ya sea del primer estado excitado o del segundo estado excitado, o sea, del estado base o del primer estado excitado. ¿Ya? Porque esta ecuación solamente les da una relación, no les da como el valor numérico específico de cada uno. Entonces, como digo, yo pensé que se entendía, pero para hacerlo explícito, en esa parte tienen que expresar el número de átomos en el segundo estado excitado en función, ya sea del número de átomos en estado base o del número de átomos en el primer estado excitado. Que como les dicen son iguales, así que en realidad usar cualquiera de los dos da lo mismo. ¿Ya? Y la última pregunta es que dice que a medida que la temperatura T se tiene infinito, ¿cómo se distribuirían los electrones de los átomos de hidrógeno según la ecuación de Boltzmann? ¿Ya? Entonces, aquí no quiero no es necesario, pueden hacerlo, ojo, pueden hacerlo, pero no es necesario que digan como en el estado 4 va a haber el triple de estado basal y en el cuarto estado excitado va a haber el triple de estado basal y en el segundo estado excitado va a haber el doble del estado basal y en el estado basal va a haber la mitad de lo que hay en el segundo estado excitado. No es necesario que lo hagan así. La idea es que ustedes como que interpreten qué ocurre. O sea, que al final es que a medida que va aumentando la temperatura hacia infinito, ¿qué va a pasar? Lo que tienen que tratar de decir es como, ¿qué va a pasar? ¿Van a haber mayor concentración, mayor densidad numérica de átomos en estados cerca al estado basal? ¿O van a haber
mayor densidad en estados excitados de alta energía. O sea, que con alta energía me refiero a que haya una variación importante entre la energía del estado basal y la energía de ese estado. ¿Ya? A eso se refiere. O sea, que ustedes vayan diciendo como la distribución o la densidad de átomos va a tender a estar más concentrada en átomos de estado alto o estado bajo. Y después la pregunta es, ¿será esto real o no? Y aquí tienen que pensar de que cuando la temperatura tiende a infinito, lo que implica que esta cuestión es sumamente energética, algo le pasa a los electrones. Y lo vieron, tiene relación con el concepto detrás de la ecuación de Saja. ¿Ya? Pues si quieren revisar. No les puedo decir más que esto porque si no voy a darle la respuesta. Pero es, como digo, pensar en qué está ocurriendo. O sea, ¿qué le ocurre a los electrones cuando están en ambientes de mucha temperatura? Los átomos, ¿qué les va a ocurrir? Algo les va a pasar. Entonces, ¿es esperable que haya una distribución de electrones en diferentes estados excitados? ¿O no? ¿O va a pasar otra cosa? Y ya no vamos a encontrar los átomos en estado excitado, sino que los vamos a encontrar de otra forma. Esa es como la interpretación que tienen que hacer. No es como calcular cuánto hay en cada uno en relación a otro, sino que hacer una definición de cuál es la tendencia. Se va a tender a que estén más como en estados bajos de energía o en estados altos de energía. Claro, y si es que eso es real o en realidad ocurre otro fenómeno que no estamos considerando o que la ecuación de Boltzmann no considera. Esa es la clave. Si hay un fenómeno que le ocurre a los átomos en un ambiente de alta temperatura que la ecuación de Boltzmann no está considerando. Ya. Eso es la pregunta 3. Y quiero aprovechar esa pregunta porque alguien me había preguntado la semana pasada respecto al tema de la degeneración, se hace referencia un poco a los microestados del sistema. Y yo me di todo un discurso de que no dependía, cuando en realidad sí dependía, porque yo me estaba confundiendo entre microestado y macroestado. Un microestado, y aquí ya voy a parar un poco con la pizarra, un microestado es una configuración de las partículas dentro de un sistema, ¿ya? Entonces la degeneración da cuenta de que si bien puede haber o sea, claro, la degeneración da cuenta de que para un nivel de energía pueden haber muchos microestados que tengan la misma energía, pero la configuración del sistema y de las partículas del sistema es diferente. Entonces, efectivamente, la degeneración da cuenta de cuántos microestados hay dentro de, o sea, cuántos microestados hay que son consistentes con esa energía, porque las configuraciones de las partículas son diferentes. Lo que es lo mismo es un macroestado. El macroestado solamente considera como como, por darle un término que no es el correcto, pero es como, considera como la energía del sistema en total. Por lo tanto, para un macroestado que tiene energía 5 electronvolt, estoy inventando un valor, le da lo mismo si ese 5 electronvolt, las partículas están configuradas de una forma A o de una forma B, o de una forma X o de una forma Z. Le da lo mismo. El macroestado es el mismo, porque estamos considerando las características globales del sistema, como su energía, por ejemplo. Entonces, para volver a aclararlo, la degeneración da cuenta de un número de microestados que son consistentes con una misma distribución de energía en las partículas, pero que la distribución de spin, de posición, de número magnético de las partículas en sí puede ser distinto, pero tienen la misma energía global. Y el macroestado es el que es igual de independiente de si la configuración sea distinta, porque la energía del sistema completo es un valor. Ya, y para la P3, o sea, para la P4, perdón, quiero compartir un poco la pantalla. Déjame ver si ese es el navegador que está... Ahí. ¿Se ve? Sí. Ya. Y ya, quiero ir acá. Ya, la pregunta 4, que tiene que ver con líneas de emisión y ensanchamiento. Ya que dice que lo que se va a ver en este problema es cómo determinar propiedades de una fuente a partir de sus líneas, que en este caso son líneas de emisión.
Entonces, hay un archivo subido a cursos que son dos columnas, en que una columna es longitud de onda y en otra es el flujo medido en esa longitud de onda. ¿Ya? Y si usted, bueno, primero que todo, yo asumí que en este curso todos han tomado al menos el ramo de introducción a la programación, donde se enseña como, por ejemplo, a graficar estas columnas, a extraer la información de este archivo, etc. Entonces yo asumí que ya todos al menos habían pasado por eso. Si es que alguien no lo ha hecho y alguien no ha pasado o alguien tiene problemas con la programación, en el sentido de que no entiende muy bien qué hacer, cómo se leen los datos del archivo, etc., me puede escribir y yo le puedo explicar. Yo ahora voy a explicar asumiendo de que eso se sabe. Y lo que quiero explicar ahora es un poco cómo hacer la parte que dice cómo medimos el ensanchamiento de la línea y cómo podemos derivar propiedades a partir de ese ensanchamiento. ¿Ya? Para eso, yo voy a partir importando un montón de paquetes que en realidad no son todos importantes. Y yo aquí, miren, lo que yo aquí hice fue modelar una línea de emisión, por ejemplo. Que en este caso, yo inventé que estaba modelada como una función de Moffat. ¿Ya? Una función de Moffat es parecida a una gaussiana, pero que tiene otros parámetros. Si les quieren, se los puedo mostrar aquí. Ya. Perdón, ¿en qué lenguaje que programan? O sea, ya. Yo estoy asumiendo, yo estoy asumiendo que esto se puede hacer muy fácil con Python. Con MATLAB tengo entendido que también se puede hacer, pero yo lo pensé en Python. ¿Ya? Oye, a todo esto, no es que estén obligados a hacerlo en Python. Si es que alguien ha tomado otros cursos de programación y conoce otros lenguajes de programación que le sean más fácil para hacer esta parte de la tarea, bienvenido sea, háganlo nomás. Yo estoy asumiendo que en Python porque, como dije, asumí que todos al menos han pasado por introducción a la programación, donde se ve la mayoría de las cosas que van a necesitar para esta parte de la tarea, y que por ende deberían poder hacerla en Python, todos. Pero nuevamente, si alguien quiere hacerla en otro lenguaje, MATLAB, Java incluso creo que se puede hacer, C o C++, puede hacerlo. Ya no se sientan obligados a hacerlo en un lenguaje en específico. Pero, bueno, aquí esta es una función de Moffat, ¿ya? Que la función f de x es igual a una amplitud por a más x menos x0 al cuadrado partido en gamma al cuadrado y elevado a un menos alfa. Y los parámetros de esta función son a, que es la amplitud, x0, que es la posición del máximo, gamma, que es el ancho del core de la función, y alfa, que es un índice, bueno, que está definido, viene a partir de donde se define la función de Moffat. ¿Ya? Y la función de Moffat tiene como esta forma que aparece en la pantalla. Es como una gaussiana, pero un poco más achatada, en verdad. Un poco más puntuda, por decirlo de alguna forma. Entonces lo que yo hice acá fue crear una distribución de datos de espectro entre 10 y 70 nanómetros que tiene claro, una distribución, es un espectro que se obtiene a partir de asumiendo que tiene una distribución de Moffat. ¿Ya? Eso solamente para que supieran un poco de dónde viene. Porque yo lo que hice fue crear una función que tiene de amplitud 10, el peak está en una longitud de onda de 40 nanómetros, el ancho el ancho de la función, del core de la función es 4, que en este caso sería 4 nanómetros, y tiene este exponente alfa está seteado como alfa igual 1. ¿Ya? Esos son los parámetros con los que yo creé este espectro. Y la gracia está en que, ¿cómo yo puedo fitear una curva? Porque la pregunta acá es que, en la parte B, les piden, por ejemplo, que fiteen una gaussiana. ¿Ya? Una curva gaussiana. En la parte C les piden que fiteen una curva lorentziana. ¿Cuál es la gracia? Que ustedes, usando lo que les voy a explicar ahora,
pueden encontrar los parámetros que mejor definen la gaussiana o la lorentziana, que por ejemplo, yo voy a pasar acá, por ejemplo, aprovechando aquí, por ejemplo, esta por ejemplo, una gaussiana, que es una amplitud por la exponencial de menos con un x0, que es donde está como el centro de la gaussiana, partido en 2 por sigma al cuadrado, donde sigma es la desviación estándar. Lo que yo les voy a explicar ahora es cómo pueden ustedes fitear, para los que no tengan muy claro cómo se hace, de manera que ustedes puedan encontrar mejor los parámetros que definen una curva, y esos parámetros, en el caso de una gaussiana, la desviación estándar está relacionada con el valor del que sale aquí, que es el full width at half maximum. No les voy a explicar qué es eso en este momento, porque en realidad no es tan importante, pero la gracia está en que ustedes pueden relacionar, por ejemplo, la desviación estándar de la gaussiana con ese valor, y ese valor, en el caso de líneas de emisión, está relacionada con parámetros de la fuente, como su temperatura, su densidad de átomos, etc. Y voy a anotar en un momento cuál es como esa relación. Pero la gracia está en que aquí, ya, yo creé este flujo inventado usando esta MOFAT, y yo voy a usar una forma para encontrar los parámetros que se llama el método de least square, pero es usando una función que se llama chi cuadrado. Pero lo que hace esta función, lo que me permite a mí, es que yo le puedo entregar un modelo, ¿ya? Y lo que busca, y lo que hace es comparar el modelo con los datos y encontrar los parámetros que mejor ajustan el modelo de manera que la diferencia entre el modelo y los datos sea el mínimo. Entonces, sabiendo eso, sabiendo cuál es el modelo, los parámetros que mejor ajustan al modelo, yo puedo sacar, por ejemplo, entonces ahí puedo encontrar la desviación estándar, la amplitud, el centro de la función. Y con eso puedo sacar el full width at half maximum, y con eso puedo después sacar parámetros como temperatura, densidad numérica, etc. Entonces, ya. Lo que yo tengo que hacer es que aquí, para poder usar este método, es definir mi función, que en este caso la voy a llamar MOFAT, y yo sé que es una función de MOFAT. Y tengo que netamente escribir cómo es la función de MOFAT. Entonces la función acá sería, es decir, f es igual a, entonces sería, y bueno, y params, yo voy a poner aquí, params, voy a escribir acá por ejemplo, que es una lista que va a tener el valor de amplitud, que va a tener el valor de X, o de la longitud de onda donde está el peak, el ancho y alfa, que son los parámetros que usa la función de MOFAT. Entonces yo pongo params, que sería 0, porque es la amplitud, por, y veo de nuevamente mi función, es la amplitud por 1 más, perdón, 1 más ay, no, ¿qué pasó? Espera, se me cerró no sé qué pasó con el bueno. Ya, voy a volver a escribir aquí lo que era params, que era como decía esta lista que tiene
amplitud x del peak, el ancho y alfa. Entonces yo defino mi función como decía, que es como decía, es la amplitud por 1 más y x menos params 1, porque params 1 es este valor x0 que está acá en la MOFAT. Y esto va al cuadrado, ¿ya? Y además esto va dividido por el ancho al cuadrado, que en este caso sería params 2, ¿ya? Y además todo este término está elevado a menos params 4. Lo que yo hice aquí netamente fue escribir esta función MOFAT, que es la amplitud por 1 más tanto. Junto a los términos. Yo solamente escribí eso aquí. Eso fue todo lo que escribí. Y esta función me va a regresar f. Y después lo que yo hago es definir una función que se va a llamar error, ¿ya? Que netamente lo que me va que al error le voy a entregar también los parámetros, le voy a entregar los x, o sea que son mis valores de x de aquí, y le voy a entregar un set de datos que son como los datos reales. Entonces, netamente lo que pongo es i menos MOFAT params, x. Entonces lo que yo hice acá fue crear una función, que es netamente la función que yo quiero fitear, ¿ya? Y después creo una función que es el error entre los datos reales y el modelo, que en este caso MOFAT es mi modelo, ¿ya? Y ahora netamente lo que tengo que hacer es, dame un segundo. Bueno, denme 2 segundos. Pero lo que está diciendo es como defino este error y mi función original. Y netamente lo que hago es tomar esta función que se llama least square y le doy ya mi función error, le doy la lista de los valores de x, del eje x, que en este caso sería x, que yo llamé, x, y los argumentos, que son los términos que ocupa MOFAT error, que no son los parámetros. Ojo, que no son los parámetros. Ah, perdón, y me falta. Te explico qué es eso. Y sería x, y la otra es. No. Ya. Entonces, lo que yo hago es que esta función list SQ o list square toma la función que yo definí como el error, ¿ya? Toma también, yo voy a poner acá una lista que se llama guess, que va a ser una lista que va a tener, por ejemplo, 10,
38,3.5,1. Guess es netamente una lista que lo que tiene son mis valores que yo inicialmente creo que son los parámetros de la función. En este caso, recordando, MOFAT1D tiene amplitud, tiene x0, tiene gamma y tiene menos alfa. O no, y tiene alfa, el menos amplitud. Entonces tengo 4 parámetros. Y yo en mis funciones, o sea, en estas funciones que yo creé, el orden de los parámetros como se le entregan es amplitud, x0, el ancho que es gamma y alfa. Entonces yo voy a dar este guess, que es una lista que tiene mi valor inicial para la amplitud, mi valor inicial para el x donde está el peak, el valor inicial del ancho o de alfa, o sea, de gamma para esta función, y el valor inicial de alfa, que es lo que yo creo que es, no necesariamente esos son los correctos. Y cuando hago correr esta función, yo le doy la función error que definí, mis parámetros que inicialmente yo creo que son, los valores de x que yo tengo, que en este caso serían mis longitudes de onda. No, perdón, esto no se lo doy en antes. Le doy mi función error, que definí, mis primeras como impresiones para los parámetros, y en args aquí pongo mi x, que era la longitud de onda, y mis valores en y. Aquí pongo mis valores, no pongo como el modelo, sino que pongo los valores que yo tengo de y. En el caso de la pregunta que ustedes, o sea, de los datos que ustedes tienen, aquí deberían poner la columna que son las longitudes de onda, y aquí deberían poner la columna, o sea, los datos de la columna de longitud de onda en x, y aquí los datos de la columna espectro, que es el valor del espectro. Entonces, déjenme correr esto. Y se demora. Pero al hacer esto, ustedes lo que van a obtener es este popt, es una lista que tiene los parámetros en el mismo orden que ustedes le ingresaron, en el sentido de que el primero va a ser la amplitud, el segundo va a ser el x0, el tercero va a ser el ancho, el cuarto va a ser alfa, en este caso, en el caso de la función de MOFAT, que mejor ajustan los datos que ustedes tienen, usando una curva MOFAT. Entonces la gracia está en que ustedes pueden repetir exactamente esto mismo, pero en vez de definir una función MOFAT, pueden definir una gaussiana, con los parámetros que tiene una gaussiana, que sería amplitud, el x del peak, y desviación eso es desviación estándar. Entonces pueden construir la función gaussiana, definir el error de la función gaussiana con los datos, y con esto van a encontrar los parámetros que mejor ajustan la curva, o sea, los datos que ustedes tienen, considerando una curva gaussiana. Eso es como, voy a dejar de compartir. ¿Y eso por qué me sirve? Porque esto es la P4. ¿Por qué me sirve esto? Porque, como les decía, en el caso de... un segundo. En el caso de una gaussiana, o sea, cuando asumen que, por ejemplo, todo el ensanchamiento es producto del ensanchamiento Doppler, ustedes tienen...
Sí, en el chat me habían dicho que en el caso de la función que estaba mostrando, me faltó elevar un término al cuadrado, que efectivamente es. Y, bueno, como decía, no puede ser. Vengo un poco. Ya. Cuando es gaussiana, este valor, cuando es gaussiana, esto está relacionado con o sea, en una gaussiana, este valor del full width at half maximum es 2 veces la longitud de onda donde ocurre la línea, partido en C por la raíz de 2 kT por el logaritmo natural de 2 partido por m, donde m es la masa del átomo que está produciendo la emisión, que en este caso es hidrógeno, entonces ahí usan la masa del átomo de hidrógeno. Entonces, gracias a que ustedes al fitear la curva pueden encontrar el mejor fit o el mejor valor para la amplitud de la curva, para el valor del centro de la curva y para el valor de la desviación estándar. Y la desviación estándar está relacionada con este valor de full width at half maximum de la forma dos raíz de 2 logaritmo natural de 2 por la desviación estándar es igual a este valor del full width at half máximo. Entonces lo que ustedes tienen es, fitean, obtienen este sigma, que es la desviación estándar, con esta fórmula encuentran el full width at half maximum, y con esta fórmula de acá arriba pueden derivar, por ejemplo, la temperatura. Porque la masa la saben porque es hidrógeno, K es la constante de Boltzmann, esto es la longitud de onda donde ocurre la emisión, entonces también la saben, y así lo obtienen. Y eso es el caso de una gaussiana. Y en el caso de una lorentziana, en una lorentziana, ustedes tienen que la forma de la lorentziana es más o menos esta. Ya, esa es una distribución. Perdón, esto es. Ahí. Esa es una distribución lorentziana. Entonces aquí en este caso tienen los parámetros que son solamente gamma y x0 cuando fitean su curva. Y el full width al half maximum es simplemente 2 veces gamma. Entonces cuando ustedes encuentran el mejor gamma que ajuste los datos, pueden encontrar al tiro este valor. Y aquí, en este caso, cuando tienen una lorentziana, pueden asumir que el ancho de la línea, o sea, y esto sigue siendo por una lorentziana, pueden asumir que esto es igual a, voy a poner acá abajo, es igual a gamma cuadrado partido en n partido en c n sigma partido en pi raíz de 2 kt partido en m, donde en esta fórmula
N es la densidad numérica, sigma es la cross section o la sección de impacto del átomo, que les digo que pueden subir un valor para eso, T es la temperatura y M es la masa. Entonces la pregunta decía que a partir de la temperatura que llevaron antes encuentren como la densidad numérica, y lo pueden encontrar con este valor, ¿ya? Al hacer el fideo. Entonces, recapitulo, ustedes lo que tienen es una curva, una cantidad de datos. Ustedes pueden encontrar el mejor modelo que fitea esa curva con el método que les expliqué acá. Que aparte de subir el video de la auxiliar, voy a subirlo también en un video aparte, para que los que quieran solamente ver eso. Con ese fiteo encuentran los mejores parámetros, y en los mejores parámetros los pueden usar para encontrar este valor del full width at half maximum, y ese valor del full width at half maximum lo pueden usar para derivar propiedades de la fuente, que son como la temperatura, al fitear la gaussiana, y después la densidad numérica al fitear la lorentziana y asumir la temperatura que habían sacado en la parte anterior. Así se hace. Igual voy a subir un Jupyter Notebook, que es como esta explicación de cómo se programa esta cosa, más para que el que tenga dudas y no lo entienda la explicación también lo pueda ver y lo pueda leer. ¿Ya? Y finalmente la pregunta es, ¿cuál de las dos curvas fitea mejor? Si la lorentziana o la gaussiana. Eso es solamente un tema de como al ojo. O sea, ustedes pueden ver, ustedes pueden graficar después esto y pueden ver que ya, esta, por ejemplo, ajusta mejor esta parte, pero esta parte no la ajusta bien, y la otra va a hacer lo contrario probablemente, que la parte que la otra no ajustaba, esta sí la ajusta, y la parte que la otra ajustaba, esta no la ajusta bien. Como que se invierte. Entonces, decir como, ¿es esa la forma o hay otro perfil? Que hay, la verdad es que sí hay, ustedes lo vieron en clase, que ajusta mejor la curva. ¿Y por qué ajusta mejor la curva? Y ahí está que tienen que explicar de que una curva está dada por cierto fenómeno que produce un tipo de ensanchamiento, la otra curva está dada por otro tipo de fenómeno que también produce ensanchamiento. Y como ambos efectos ocurren en esta nube, tengo ensanchamientos de las dos formas. Entonces la curva final no es ni una ni la otra, sino que va a ser una combinación de ambas. ¿Ya? No, digo esto porque sé que lo saben, fue como la última clase que tuvimos. ¿Ya? Pero es eso. ¿Cuál ajusta mejor? Porque puede que ocurra que haya alguna que ajuste bien toda la curva, y en ese caso no van a necesitar otra. Y en ese caso eso va a implicar que el ensanchamiento se produce por un fenómeno más que el otro. Y si ninguna de las dos ajusta bien, es porque entonces hay un tercer perfil, y ese tercer perfil ocurre porque no es solamente un tipo de ensanchamiento el que te ocurre. Ya, pero es eso. Les pido disculpas nuevamente porque nos hemos demorado mucho, porque partí muy tarde, partí al final como 10 para las 7. Y perdón por todos los problemas. Nuevamente vuelvo a repetir que cualquier cosa, si quieren un horario de consulta, quieren que tengamos una llamada como para explicarles más cosas a un grupo más chico, de lo que no entiendan, me lo pueden mandar sin problema. Yo tengo harto tiempo esta semana, así que no se preocupen. No alcancé a hacer mucho un repaso del control. Y voy a hacer ahora como un resumen un poco de lo que les va a entrar, ¿ya? Lo que es la primera parte de la materia, para la primera parte del control, las preguntas van a ser principalmente conceptuales, ¿ya? Si hay un cálculo, va a ser un cálculo chico. Entonces tienen que entender que para esa parte lo que mejor pueden hacer es entender bien la teoría detrás de todas las cosas que hemos visto. O sea, por ejemplo, en las leyes de Kepler, entiendan de dónde se derivan, entiendan qué resultado arroja cada una. Una arroja que se conserva el momento angular, otra arroja algo respecto al periodo. Recordar cómo se aplican en sistemas binarios, ¿ya? Eso con las leyes lo que es leyes de Kepler. No tanto calcular cosas, sino entender de dónde se derivan, de dónde vienen y cuáles son los parámetros que se usa en cada una. Por ejemplo, recuerden que en un sistema binario, cuando consideran ese semieje, ese valor de A que aparece en una de las leyes, no es el semieje de una o de otra, sino que es la suma de ambas, ¿ya? Y esto es porque está esta aproximación que se puede hacer de la masa reducida, y entender qué es la masa reducida, y por qué esa aproximación nos permite hacer todos estos cálculos. En sistemas binarios, entender cuáles son los diferentes tipos de sistemas binarios, cuáles son eclipsantes, cuáles son espectroscópicas, cuáles son binarias
astrométricas, cuáles son las diferencias y cuáles son las condiciones que yo necesito para obtener cada una. O sea, por ejemplo, en el caso de un sistema binario eclipsante, yo necesito que la inclinación tenga tanto valor, porque si no cumple con eso, yo lo que voy a ver es que nunca va a tapar una a la otra, y aun cuando eso ocurra, no necesariamente implica que no es un sistema binario. Conéctense después cuando termine unos 5 minutos para terminar como este pequeño resumen de lo que sería el control, ¿ya? Pero eso, pero volviendo a sistemas binarios, eso es lo importante, como cuáles son las condiciones para poder decir que una binaria es astrométrica, cuáles son las condiciones para poder decir que una es eclipsante, cuáles son las condiciones para poder decir que una es espectroscópica, entender también cómo era la forma de las curvas de luz de cada una, y eso, como entender cada uno de los tipos y por cuándo se pueden observar estrellas de ese tipo, cuáles son las condiciones que se necesitan y todo lo demás. Eso es como para el sistema binario y leyes de Kepler, porque eso, como les digo, es la parte como conceptual de esa materia. Ya, voy a seguir un poco explicando como lo del control. Bueno, ya terminé como con lo que era leyes de Kepler y sistemas binarios. Como les digo, entender más la parte conceptual detrás de cada una de estas cosas. O sea, el sistema binario es recordar cuáles son las condiciones para poder decir que un sistema binario es de tal tipo, y en leyes de Kepler cómo se derivan, cuáles son los resultados que puedo obtener de ellas, cosas así. Después viene todo lo que es lo que vimos de un poco de radiación, un poco de cuerpo negro. Aquí también más que nada recordar un poco cuáles son las definiciones, o sea, ¿qué es un cuerpo negro? ¿Cuáles son las condiciones de un cuerpo negro? ¿Por qué, por ejemplo, una pregunta que puede ser como típica, no diré que típica, no les puedo asegurar de que va a entrar una pregunta exactamente igual, pero, por ejemplo, ¿por qué las estrellas podemos considerar que son que emiten como un cuerpo negro? ¿Cuáles son, qué razones puede haber para que una estrella no sea un cuerpo negro perfecto? Ahí está el tema de que no son sistemas 100% estables que cumplen, sino que hay igual variaciones, hay comportamientos internos, por ejemplo, que alteran un poco la distribución, por ejemplo, de materia de la estrella, entonces eso altera que no sea un cuerpo negro 100% perfecto. Creo que hay una persona que quiere hablar, pero tiene el audio apagado. Entonces, eso, el tema, por ejemplo, de ya cómo se deriva la temperatura de una estrella, o sea, qué suposiciones. La parte del cuerpo negro tiene que ver más que nada con entender, son preguntas, como digo, más que nada que tienen que entender como, ¿por qué podemos hacer las suposiciones que hacemos en las estrellas? ¿Por qué asumimos que emiten como cuerpo negro? Estos supuestos, ¿qué nos permiten derivar? ¿Cómo podemos obtener la temperatura? ¿Cómo podemos obtener la luminosidad de una estrella? ¿Por qué razones estas cosas en realidad, estos términos, estos parámetros de las estrellas podrían no ser igual a los que estamos ajustando nosotros? O sea, ¿por qué hay errores? Más que nada como preguntas de ese tipo en lo que es cuerpo negro. Ya, como digo, entender un poco cuáles son los modelamientos que hacemos, cuáles son las condiciones para que un cuerpo se considere como cuerpo negro, que implica un poco que radie como un cuerpo negro en respecto a sus parámetros, cómo depende la luminosidad, cómo depende la magnitud de un objeto, depende de su distancia, de su tamaño, cosas de ese estilo, ¿ya? Por ejemplo, en el auxiliar 1, o sea que lo voy a revisar, hay una pregunta que dijimos que derivar una expresión para la luminosidad de una estrella la cual solo depende de su temperatura y radio. ¿Ya? Y después hay unas preguntas que es ¿por qué esta ecuación puede considerarse válida para modelar la luminosidad de una estrella? ¿Y por qué podría haber diferencia entre la luminosidad modelada por esta ecuación y la luminosidad real? Esa, por ejemplo, podría ser una pregunta parecida al control.
O sea, ese por qué es válido y por qué podría ser diferente. ¿Ya? Perdón, eso es el auxiliar 2. O sea, la pregunta 3 del auxiliar 2 hay una pregunta que podría ser como pregunta tipo control. ¿Ya? Después en el auxiliar 3, la pregunta 2 que tiene que ver con curvas de luz, que eso tiene que ver con un poco sistemas binarios y también con un poco de radiación de estrella. También hay preguntas de tipo conceptual que podrían ser como las del control. ¿Ya? Después, ya pasamos, lo que está relacionado con cuerpo negro es la ecuación de transferencia radiativa, lo que es emisión y absorción. Y aquí, preguntas como la tarea, podría ser, por ejemplo, o que hemos visto también auxiliares, son preguntas del tipo, tiene tal sistema que tiene tales condiciones de temperatura. Por ejemplo, en la auxiliar pasada, una pregunta decía, tenemos una estrella en que su temperatura aumenta a medida que se acerca a su superficie. O sea que el centro, o sea que el núcleo de la estrella es más frío que la superficie. Y la pregunta era, a una longitud de onda para la cual la atmósfera de la estrella es opaca, ¿qué tipo de líneas esperarían ver? Y ahí justamente esa también es una pregunta de tipo control. Bajo ciertas condiciones, ¿qué tipo de emisiones esperarían ver? ¿O esperarían ver absorción? Eso, recordar que ahí el tema está en que tienen que pensar lo que está ocurriendo en el sistema. A ciertas temperaturas o a ciertos niveles de energía, lo que está ocurriendo es que un cuerpo cuando está emitiendo, o sea, claro, cuando un cuerpo está emitiendo, si esa emisión, esa radiación, atraviesa algún medio, que puede ser la atmósfera de una estrella o una nube, si esa nube está inerte, lo primero que van a ver son líneas de absorción, porque lo primero que va a ocurrir es que los fotones que están llegándole a esa nube o a esa atmósfera están excitando los fotones y son absorbidos porque los átomos están usando esos fotones para realizar transiciones a niveles energéticos mayores. Entonces va a empezar a haber líneas de absorción. Por el contrario, cuando las temperaturas son muy altas, probablemente ya todos los electrones de un átomo se encuentran en estados excitados, ya no van a haber estados basales. Y por ende, en ese caso ya no veríamos líneas de absorción, porque no están saliendo fotones suficientemente energéticos para hacer transiciones las transiciones que no han ocurrido todavía. Y lo que va a empezar a ocurrir ahí es que en ese caso vamos a empezar a ver líneas de emisión. ¿Por qué? Porque ahora lo más probable no es que un fotón interactúe con un átomo y logre pasar un electrón de un estado de energía menor a un estado excitado, sino que lo que va a pasar ahora es que los átomos, o sea, los electrones van a empezar a decaer, van a empezar a bajar a niveles de energía menores. Y eso va a provocar que emita. Entonces van a haber líneas de emisión. Y recordar, las líneas de emisión y de absorción están sumamente relacionadas con la temperatura. A bajas temperaturas, si hay un rayo que va a pasar por un medio, probablemente ese rayo va a ser absorbido en parte. Por el contrario, si tenemos un medio a altas temperaturas, es probable que ese medio tenga líneas de emisión, porque ya todos los átomos están excitados, entonces lo más probable o lo más frecuente no va a ser que átomos absorban fotones, sino que va a ser lo opuesto, que van a ser decaimientos que van a provocar que los átomos emitan fotones. Entonces a mayores temperaturas es más probable eso. Preguntas de ese tipo, lo que tiene que ver. Preguntas también importantes que tengan que saber, y esto va para todas un poco las materias, no solamente como para la parte de transferencia radiativa o emisión y absorción, sino que también para leyes de Kepler, también para sistemas binarios y también para cuerpo negro, traten de las ecuaciones traten de entender cada uno de sus términos. ¿A qué me refiero con eso? Es, por ejemplo, cuando les subí el resumen de la ecuación de transferencia radiativa. Lo que dice la ecuación de transferencia radiativa es que tenemos una intensidad, que es la que podemos ver a cierta profundidad óptica, que depende de una contribución de un rayo de intensidad inicial, o una profundidad óptica inicial, que decae, porque está atravesando un medio, más la contribución de una función fuente, porque el medio también emite. Entonces hay una contribución de la emisión propia del medio, más el decaimiento del rayo original. Toda la suma de esas dos cosas me va a dar el rayo final que yo voy a ver. Entonces, eso es, por ejemplo, lo que dice la ecuación de transferencia radiativa. Eso es lo que significa cada uno de los términos. Lo explico más detalladamente en el video que subí hace algunos días. Pero también,
En el caso de un cuerpo negro, ¿por qué la distribución claro, la función de Planck, o sea, el B de T, se usa para describir un cuerpo negro? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, no consideramos eso? O también, ¿qué solucionó esa consideración? O sea, antes lo que pasaba era que se creía que a mayores frecuencias era mayor la emisión y eso provocaba un problema. ¿Cuál era ese problema que provocaba el considerar eso? Que era que a longitudes de onda muy cortas o a frecuencias muy altas, algo pasaba con la energía que tendría un valor que no podía ser. Preguntas de ese estilo, entender de dónde vienen como las ecuaciones, no tanto aplicarlas, sino que entender de dónde vienen y cuáles son sus términos. Eso sería como la parte 1 del control, más que nada conceptual. Y como les dije, son los capítulos que ya les expliqué, o sea, que les dije en el auxiliar. Para la parte 2, que es de desarrollo, van a ser preguntas parecidas a la tarea, obviamente va a ser menor dificultad porque son en menos tiempo, pero son preguntas de ese estilo. Calcule tal cosa, calcule tal distribución, asumiendo que un objeto es cuerpo negro. ¿Cuál sería la solución de la transferencia radiativa en una profundidad óptica tanto? ¿Ya? Van a ser preguntas de ese estilo. La parte 2 del control la hago yo, la voy a hacer yo. Por lo tanto, esperen más o menos un poco el nivel que hemos tenido en las auxiliares y en las tareas. Como digo, yo he hecho ambos tipos de problemas, van a ir en la misma línea, no va a aparecer ninguna cuestión rara que va a ser como de dónde crees que salió esto. No. Son cosas que se han visto sí o sí. Y eso un poco como lo que es el resumen de lo que se puede preguntar para el control, ya para que lo tengan claro. Yo voy a tratar de subir esta auxiliar ahora, ya no prometo nada, porque como les dije, estoy en otro computador y tengo que hacer todo el traspaso para mi computador, porque quiero editar algunas cosas, quiero asegurarme también que se vea bien, tengo que también convertir el archivo de suma de cuadro, que por alguna razón este computador parece que no lo hace automáticamente. Entonces tengo que hacer un montón de cosas antes de subirlo, entonces si no alcanzo a subirlo hoy día va a estar mañana sí o sí. Pero eso, voy a dejar de grabar